Hay dos formas de saludar en guaraní. Una espiritual que usan nuestros hermanos Buda y es Awillebete. Significa que el que saluda espera que el resto de las personas se encuentren espiritualmente en lo más alto, Awillebete. Y la otra, más común, es Maitei, que equivale al hola. Así que Awillebete, Jamaitei. Ha señora imita, Cuñacaray, Oñiteva Tanga, de Chaucape. Anía que peape, ambos Salereta, España y M. Cojaleva. Mis pedidos de disculpas a la señora de lengua de señas por hablar en guaraní, ¿no? Y que no se preocupe, porque todo lo que digo en guaraní será traducido al castellano. Añetejapeko oikoba ko árabe de Jaquei oikoreiba. Puñacaray cueda, omba apoa, posada agua, teco poabere cabo, rejejape, o esa coaco oikoba hina, será que apolo vive. Nada es casual, nada es casual. En el día de los jardines de infantes de las maestras del nivel inicial, los concejales de este honorable Consejo Deliberante reaccionan positivamente reconociendo esto que está pasando con mi trabajo. Porque hace años vengo trabajando, poniendo en valor y en visibilización todo lo que tiene que ver con el idioma y la cultura guaraní. Conferencias, congresos, seminarios, charlas, capacitaciones, en donde pongo siempre que nuestra verdadera identidad guaraní nos obliga a reconocer que nuestro idioma principal y oficial es el idioma guaraní. 1492, 12 de octubre, llegó por primera vez, de acuerdo al registro de la historia, el lenguaje castellano en este continente. Hasta ese entonces, ese lugar, Caribe, a donde llegaron las carabelas, Caribe, una palabra guaraní, se encontraron con esta cultura. De modo que todos los testimonios toponímicos que existen en este continente ancestralmente demuestran que el guaraní, la cultura guaraní, estuvo siempre presente. Y eso es lo que estoy plasmando en este libro, al que le pusimos el título Leyendas en dos lenguas, y que en guaraní se dice Mombe Uguaú Mocoñe M, partiendo el material en dos partes: la cultura, lo que acabo de decir, y aquellas leyendas, aquellos relatos que nos hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas, para cuidarnos del Yacilla y no cabezudear lenguaje misionero a la siesta para poder descansar. Chaque pomero. Cuidado con el pito güey. Cuando habla el pito güey, está dando un mensaje que, así dicho de esta manera, tal vez es un poco con un grado de humor, pero sin embargo con un profundo contenido de enseñanza. Y eso es lo que está plasmado en este libro, que está totalmente escrito en bilingüe, desde la primera palabra hasta el último, traducido en castellano y en guaraní. Que me reconozcan este trabajo y esta gira que voy a llevar por Huelva, Granada, Málaga, Madrid incluso, el suelo europeo y español, es para mí una responsabilidad inmensa, porque no voy solamente representando a Posadas ni a Misiones,
ni a Argentina, sino a toda la región y a todo el continente, en vista de lo que dije al principio. Así que muchas gracias, JLT, muchas gracias, y Dios mediante, cuando al regreso, cuando tenga el material, seguramente el Honorable Consejo Deliberante de Posadas, mi Posada querida, tendrá un ejemplar para que puedan ser utilizados por las maestras, por los profesores, por los estudiantes y por aquellas personas que quieran conocer un poquito más acerca de nuestra identidad cultural. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.